Bien, vamos a empezar, Miguel, a la cuenta regresiva de 5, 4, 3, 2, 1, Q. Hola, ¿qué tal? Amables radioescuchas de esta frecuencia XHZAA, Sachila Radio. Aquí estamos otra vez, puntuales a la cita con ustedes, en una emisión más de su programa Pedagogizando la Vida. Nos encontramos con ustedes el compañero doctor Miguel Erasmo Saldívar Carrillo, doctor en Ciencias Pedagógicas, y su compañero y amigo Eduardo Castellanos. Hoy, en esta emisión del programa, traemos otro tema muy interesante porque existe una versión muy popularizada, muy difundida del concepto de educación y el concepto de cultura. Pero hoy vamos a descubrir cómo, en opinión de nuestro amigo doctor, cobra una dimensión muy interesante estos conceptos, porque son justamente desde una visión pedagógica, una visión bastante fundamentada sobre el quehacer humano y cómo el quehacer humano permanentemente se vuelve una actitud pedagogizante. Todo lo que hacemos enseña, todo lo que enseña genera una relación de construcción de sentido, de construcción de significado de la vida. Y a los padres de familia que va dirigido este programa, pues esto les resulta de vital importancia. Buenas tardes, mi amigo Miguel, ¿cómo estás? Buenas tardes, mi querido Eduardo. Pues estoy bien y contento de estar otra vez contigo aquí compartiendo este espacio de reflexión en el que nosotros queremos, pretendemos, nos esforzamos por pedagogizar la vida. A ver cómo nos va el día de hoy y si le gusta, los escucha el tema que hemos traído. Adelante, mi querido amigo. Perfecto, pues vamos a entrar en materia. La cultura. Mucho se difunde que una persona que tiene cultura es una persona que tiene conocimientos refinados, que escucha música clásica, que ha leído muchos libros, que tiene una formación académica pues de largos años y de grados superiores. Sin embargo, Miguel, en un sentido más amplio, ¿cómo podemos entender la cultura? Mira, amigo mío, déjame decirte algo. Primero, esa idea que estoy dando de la cultura, de que la cultura es algo, la persona culta es la persona estudiada, que tiene títulos y reconocimientos, digamos, de un Estado, y que eso lo hace una persona culta. Es una idea que hemos heredado de las sociedades de clases, de las sociedades de explotación de las que nosotros provenimos. Evidentemente, como tú sabes, con la llegada aquí de los castellanos, que no llegaron los españoles, llegaron los castellanos, porque España no existía todavía en el año 1519. No existía España, que quede claro. Por tanto, no pudieron llegar aquí los españoles, sino los castellanos. Estos asesinos, violadores y rateros y delincuentes, que fueron los que llegaron aquí, una bola de delincuentes, y vinieron a matar y a robar a estos. Llegaron con unas creencias que ellos suponían que era la verdad universal y que todo el que no tuviera esas creencias estaba fuera del parnaso de la cultura. Y ahí se empezó a construir una idea, ¿no? Porque ellos construyeron sus iglesias a partir de las leyes de Burgos, que el rey orientó, ¿no? En cada pueblo una iglesia, en cada iglesia una campana para llamar a los indios a orar. Y además te digo que el rey indicó aplicarle un examen a los indios cada 15 días. Nos examinaban cada 15 días para ver lo que habíamos aprendido de sus creencias. Y se empezó a construir en el sentido común de la gente la idea de que esto es cura, de que esta gente era gente que sabía mucho. Y eso es falso. No era gente que sabía mucho, era gente que tenía mucha creencia. Y sabía mucho de las cosas que sabían ellos, pero sabían nada de las cosas que sabíamos nosotros. Entonces, esta idea de que la cultura pertenece a la persona que estudió es una idea falsa, absurda y además injusta. Eso
a esa gente que estudió mucho y se cree culta porque recita muchas citas, Antonio Gramsci les llamaría pedantes, pedantería. Entonces tendríamos nosotros que acercarnos a una definición de qué es cultura. Yo voy a dar una definición lo más simple y lo más general posible para todos los que nos están escuchando. Cultura, que es un concepto, es una categoría contraria a la de naturaleza. Naturaleza es todo lo que existe que no ha sido creado por el hombre. Un mango es natural. Una papaya es un producto natural. Un coco es natural. Entonces, cultura es todo lo creado por el hombre. Y naturaleza, todo lo que el hombre no ha creado. Entonces, si cultura es todo lo creado por el hombre, la lengua, la música, la danza, las lenguas mayas, quechua, las lenguas zapotecas, mixtecas, guave, chatina, todo eso forma parte de lo que se conoce como cultura. Entonces dije, lo voy a repetir, cultura es todo lo creado por el hombre. Entonces la música es cultura, profe. No. La música es una manifestación de la cultura. Cultura es todo lo creado por el hombre. Entonces la danza no es cultura. No, la danza es una manifestación de la cultura. Cultura es todo lo creado por el hombre. Pero los hombres crearon cosas dependiendo del lugar donde vivían, de las condiciones geográficas, climáticas, del nicho de materia prima en el que existía. Entonces los chinos crearon una cultura que se ajusta a cómo se vive en ese lugar que ellos están. Los zapotecas crearon una cultura que se ajusta al lugar donde vivían los zapotecas. Los mexicas crearon una cultura que se ajustaba al lugar donde vivían los mexicas. Entonces, hay diferentes culturas porque los hombres vivían en diferentes nichos ecológicos, en diferentes lugares. Lugares muy fríos y entonces apareció la cultura allá en los polos, ¿no? Lugares desérticos y aparece entonces la cultura de los pueblos que viven en el desierto. Entonces, cultura es lo creado por el hombre, pero como el hombre no es una cosa uniforme, sino que hay muchos hombres, dependiendo de dónde viven, hay muchas culturas. Ahora, a partir de esto que te digo, cultura es todo lo que el hombre ha creado en el lugar donde el hombre vive. Entonces tengo que decirte, para tristeza de los panfleteros academicistas, que el hombre inculto no existe. Inculto es una vaca que no produce cultura ni sabe de algo. Un caballo es inculto. Pero una persona, desde el momento que ya habla una lengua, pertenece a una cultura y es una persona culta, porque aprende las cosas de su medio. Entonces, un chatino es un culto en la cultura chatina. Un anglosajón, bueno, allá están los anglosajones, ¿no? Con su lengua, con sus costumbres, con su música y sus danzas. Entonces, ¿existe el hombre inculto? No, no existe el hombre inculto. ¿Podemos definir a un hombre que no tenga cultura? No, si es hombre, ya pertenece a una cultura. Ahora, ¿hay hombres más cultos que otros? Sí. Entre más cultura un hombre internaliza, más culto se vuelve. Pero cuando digo cultura, no digo libros. Yo te propongo un ejemplo. Un niño zapoteca que va a una escuela donde lo obligan a hablar español y el niño zapoteca habla zapoteca y habla español. Escribe en zapoteca y escribe en español. ¿Quién es más culto? ¿Él o la maestra? ¿Quién tiene más cultura? Hablando de cultura, el niño tiene más cultura. Decirle, maestra, este niño no tiene problemas de aprendizaje porque este niño es bilingüe. Y usted habla una sola lengua. Tiene mayor desarrollo neuronal, mayor desarrollo de la inteligencia. No sé si me voy explicando aquí. No, claro, perfectamente, pero sí van generando también algunas incógnitas que creo que vamos a abordar en un programa siguiente. ¿Qué es realmente la inteligencia? Porque a partir de lo que tú nos decías, cuando llegaron los colonizadores, ellos acuñaron el concepto de que en nuestras tierras no teníamos cultura, de que éramos pueblos salvajes, y que también lo han ocupado para justificar. Disolutos nos llamaron, disolutos. Así es, el Papa se reunió para aceptar que nosotros no teníamos alma, que éramos naturales. Se espantaron de ver que los indios entraban, bueno, nos llamaban indios,
en una casita todos desnudos ahí que echaba humo, ¿no? Y pensaron que aquello era una cosa depravada y hoy vienen los españoles acá a meterse en el temazcal para relajarse. No tenían la cultura para entender lo que era un temazcal. Claro. Los incultos eran ellos realmente. Y fíjate algo interesante que dices, pero está relacionado esto con un fenómeno de clases, ¿no? En este caso, los españoles llegaron con una posición dominante a someternos y ellos necesitaron destruir todo nuestro mundo, nuestro sentido de vida, para justificar mediante la imposición de su mundo de vida, y ellos pensaron que ellos eran los únicos cultos. Que en fuera sí. no había, al no tener los conocimientos que ellos tenían, su punto y su manera de entender, todos los demás eran incultos. Incluso se expulsaron las lenguas madres del espacio público. Están expulsadas, te lo digo hoy, para que los oaxaqueños lo mediten y lo piensen. Usted va al correo de Oaxaca y todo es en castellano. Usted maneja por las carreteras de Oaxaca y las señales todas son en castellano. Todos los espacios públicos, todas las instituciones de la burocracia oaxaqueña están castellanizadas. Aquí no hay espacios donde la lengua mije, zapoteco, tengan espacios en la burocracia. Están expulsados de la vida pública. Oye, fíjate que das justamente en el clavo de algo interesante. Llegaron y se impusieron su manera de ver las cosas, nos llamaron incultos. Y entonces empezó un proceso de despojo de nuestro sentido de vida, que esto va acompañado justamente con un proceso necesario de resistencia. Aquí en Sachila hay un ejemplo importante. Han empezado una nomenclatura de las calles en zapoteco. Ya tendremos la oportunidad a lo mejor de mostrarlo en el video, ya como todas las calles empiezan a tener nombre en zapoteco. Entonces esto va acompañado como una necesaria reacción natural ante este sometimiento. Entonces la cultura, hay una permanente, como estamos en una sociedad dividida en clases que tratan de someternos y clases subordinadas, también va acompañada de esa necesaria reacción. Miguel, vamos a dejar hasta aquí, hasta el momento, porque la radio ya ves que son tiempos muy exactos, pero queda en este momento en el tintero la ampliación de este fenómeno de sometimiento y de despojo que nos ha hecho el castellano al llegar a nuestra tierra. Regresamos en un momento, vamos a una identificación de la radio, no se separen, estamos con el compañero doctor Miguel Ramos Aldívar y volvemos en un instante. Solo el amor convierte en milagro el barro. Bien, ya estamos de regreso aquí en esta frecuencia con el programa Pedagogizando la Vida. Nos encontramos con el doctor Miguel Ramos Aldívar Carrillo y estamos hoy tratando el tema de la cultura. Había dicho Miguel que cuando llegaron los castellanos a estas tierras, nos despojaron de sentido, nos dijeron que éramos incultos y de ahí se nos introyectó la opinión de que culto es solamente conocer o la música europea o ciertos conocimientos refinados, libros, universidades. Pero el concepto es más amplio. Miguel, ¿cómo pudiéramos considerar otros elementos para justificar que no hay persona inculta? Todos tenemos cultura. Mira, otro elemento que creo que es importante que los radioescuchas consideren es que la hija más querida, la primogénita, la hija más amada de la cultura es la lengua. Es el tronco alrededor del cual se teje toda la cultura, porque la lengua es el tronco semiótico fundamental. Toda la producción simbólica de un pueblo rota en torno a su lengua. Cuando se expulsa una lengua del espacio público, se está expulsando a esa cultura del espacio público. Y aquí viene un término que creo que es importante que los radioescuchas lo consideren,
que es el término de aculturación. Anótalo, aculturación. Y se utiliza el término aculturación para hacer referencia a un proceso de imposición de cambios a una cultura. Cuando dos grupos culturales se relacionan y se modifican mutuamente. Sin embargo, es importante darse cuenta que la aculturación se produce cuando la relación entre ellas implica dominación de una sobre la otra. Es decir, hay una relación asimétrica. La cultura dominante impone sus normas, costumbres y pautas culturales a la cultura dominante. Eso ocurrió con la castellanización de nuestra tierra. Ellos se apropiaron de la tierra, se apropiaron de los recursos, empobrecieron a las culturas madres y originarias, ¿no? Y se estableció toda una casta en lo que ellos llamaron la Nueva España, que se conoce. No estoy diciendo nada que sea nuevo. Y los indios estaban en los últimos lugares de esa casta, no en el último, porque el último le tocó, desgraciadamente, a los negros, los esclavos negros que traían de África, que ni siquiera podían pagar impuestos, así de expulsados de lo social estaba. Pero, digamos, la penúltima escalón hacia abajo eran los originarios. Y nos impusieron sus creencias. Y esto tenemos que reconocerlo sin ningún miedo, mirarnos al rostro. Nuestras creencias eran otras. Incluso nuestras creencias eran mucho más, en mi opinión, mucho más espirituales. Cuando uno se estudia e interpreta el significado de, por ejemplo, la cruz del Quetzalcóatl, me gusta mucho escuchar a mi querido amigo Guillermo Marín y a su esposa Luz. Desde aquí le mando un abrazo a ambos si me escucharan. Uno se da cuenta todo el enorme volumen de conocimientos ancestrales, espirituales, de valorización del ser humano que hay incrustado en la cruz del Quetzalcóatl. Todo esto fue barrido con la cruz que trajeron los castellanos. Nos impusieron una lengua, nos impusieron sus dioses, sus creencias, y se dio un proceso de aculturación. Y evidentemente una de las cosas que está tratando de hacer el PTO, este proyecto escolar oaxaqueño, es recuperar a la cultura madre como referente fundamental del proceso de escolarización. No está llegando a tal, no está llegando hasta allá. Pero ya un autor muy importante, llamado Paulo Freire, un autor brasileño que tú conoces bien, un día tal vez le hablemos al público de él. Paulo Freire decía que el referente fundamental de una escuela tiene que ser la cultura de partida del niño y no la currícula. Porque viene otro término aparejado a esto que tiene que ver con la educación, que es identidad. Educar es formar identidad. Cuando tú educas a un niño zapoteco en su cultura, identidad significa que él se identifica con. Mi identidad significa con qué yo me identifico. Y si yo soy un zapoteca que no se identifica con la lengua zapoteca, porque no la hablo, no la conozco, no la estudié, me la prohibieron, ¿de qué identidad yo hablo entonces? ¿Qué zapoteca soy? Si ni siquiera me puedo identificar con mi lengua. Y como dije, si la lengua no está, todo lo demás se vuelve vacío, sin sentido. Entonces, educar es formar la identidad de un ser humano. Pero la pregunta es, ¿qué identidad? ¿La identidad de la Coca-Cola? ¿O la identidad del Tejate? El ejemplo es muy bueno, porque la cultura de la conquista española y gringa es una cultura de la cocalización, de la banalización, de la chatarralización de la identidad del hombre con lo bello y lo sublime. Nuestras culturas madres son culturas del sentido. Entonces, entre una McDonald's y un taco, también hay una decisión de tipo cultural. Entre una Coca-Cola y el Tejate, hay también una decisión de con qué me identifico. Entre el pulque y la cerveza también hay una identificación de tipo cultural, de tipo ancestral. Pero no te vas a encontrar en la radio y en las televisoras al estilo de Gringolandia ningún tipo de anuncio para nuestros pulques, nuestros productos originarios. Todo lo que ellos nos venden es la chatarralización con la que ellos hacen dinero y nos roban incluso la salud. Entonces la escuela mexicana tiene que discutir muy bien y muy claramente que recuperar la identidad o una escuela que forme la identidad
tiene que ser congruente con una escuela que recupere nuestras culturas, nuestras identificaciones musicales, bailables, de alimentación, de cosmovisión, de relación con el medio ambiente, recuperar la comunalidad que tanto defiende mi querido amigo Jaime Luna. Todo eso son elementos identitarios. ¿Por qué identitarios? Porque nos identifican con la cultura madre. Son las relaciones que nos dieron el sentido cultural de lo que es un zapoteca, un mixteca, un guave, un mique, no sé, hasta aquí. ¿Qué te parece? Oye, pues bastante interesante. Yo sí quisiera regresar un poco sobre lo andado para profundizar un poco sobre este concepto de aculturación, que es quitar una cultura, es borrar una cultura. Entonces, cuando llegaron los castellanos, aquí no solamente impusieron su cultura, sino también se han preocupado por borrar la cultura original como una forma de debilitamiento de esa identidad. Y si hay sujetos, si no tienen identidad, pues en el terreno social, en el terreno del ser, hay ciertas debilidades. Hay una necesidad entonces por parte de, en este caso, del colonizador, del invasor, de destruir nuestra cultura. Y nos hemos apropiado nosotros de la cultura de ellos y pensamos, ¿no? O hay una corriente de opinión en pensar que ellos tienen una mejor cultura que la nuestra. ¿Cómo pudiéramos nosotros despertar esos pivotes dentro del pueblo para entender que nuestra propia cultura sería el elemento que nos dé fortaleza, Miguel? Primero hay que dejar claro que lo que trajeron los colonizadores aquí no fue la cultura castellana. No trajeron lo mejor de la cultura de Castilla. Esta gente que llegó aquí llegó a matar, a robar, a violar, a vender. Vendían niñas esta gente. Eran pederastas esta gente que llegó aquí. O sea, la cultura que llegó aquí fue la cultura del delito, de la delincuencia, del asesinato, de la traición, del todo vale. Esa es la cultura que llegó aquí con esta gente. No nos confundamos. No llegaron aquí con un libro de Cervantes. No llegaron aquí con sus músicos a intercambios culturales. Dejemos esa visión utópica. No hubo un descubrimiento, hubo una conquista, una matanza. Hubo un genocidio, un epistemicidio, un ecocidio de esta gente. Bueno, hoy se enojan si uno se lo dice, pero la realidad histórica es esa. Pero yo te diría, amigo mío, mira, cuando una cultura se impone sobre otra, el pueblo dominado pierde sus propias culturas, incluso puede perder su propia lengua y su modo de vida. En su lugar, asimila los elementos culturales de la cultura dominante. Es importante que los que nos están escuchando entiendan que la aculturación puede darse de diversas formas. Puede darse de forma violenta. Aquí se dio de forma violenta, hubo muchos muertos, asesinados. Pero también puede darse de forma pacífica, a través del poder económico, del poder político, del poder tecnológico, incluso del poder cultural, que se vuelve un poder enorme cuando se desarrolla la televisión, la radio. O sea, hoy Televisa y TV Azteca son grandes poderes que instalan en la gente sentido común, creencias, opiniones, formas de ver las cosas, ¿no? Nos instalan incluso gustos, intereses, aficiones, deseos, porque hay una gran manipulación a través de los medios que se han convertido en el cuarto poder, ¿no? Como ya hoy se les reconoce. ¿Y por qué cuarto poder? Porque hay un proceso de imposición cultural, de dominación cultural, de aculturalización. Y a esto Gramsci, Antonio Gramsci le llamaba nada más y nada menos que hegemonía. Hegemonía es cuando un grupo o cuando una clase política se impone no solo por la fuerza, sino culturalmente a otra clase. Bien, Miguel, pues para que, dime. Estamos entrando a un tema bastante importante porque vamos a abordar, ya mencionaste tú los medios de comunicación, pero también hay otras instituciones encargadas de ir generando aculturación, muy a pesar de que se pudiera decir que la educación va a mejorar o va a superar la calidad humana,
vamos a ver el contenido cultural que tiene. Pero lo dejamos para el siguiente segmento. Vamos a una identificación de la radio. Volvemos en un instante. No se vaya. Estamos con el doctor Miguel Erasmo Saldívar Carrillo y les recordamos a los amables radioescuchas que si quisieran entrar en contacto con el doctor, pueden llamar al teléfono 951-282-0450 y él, dentro de la labor educativa y pedagogizante, está realizando cursos de formación política para estudiantes. Y nosotros, como programa de Pedagogizando la Vida, pues aspiraríamos también a la posibilidad de formar células de estudio de esta nueva visión de la manera de entender la educación y la cultura. Solo el amor convierte en milagro el barro. Bien, ya estamos aquí de regreso nuevamente en esta frecuencia XHZAA, Sachila Radio. Este es su programa Pedagogizando la Vida. Nos encontramos con el compañero y amigo doctor Miguel Erasmo Saldívar Carrillo. Miguel, quedó sobre la mesa este concepto de aculturación, que es un proceso de aniquilamiento de la cultura para imponer otra. Y tú hacías mención de que en el periodo que vivimos fue violenta. Hoy vivimos unas formas más sofisticadas de esa aculturación. Quisiera que nos platicaras en este segmento cuáles son esas instituciones que generan esa aculturación. Fíjate, es importante que entendamos que los procesos de aculturación, bueno, en el caso nuestro, la vivencia nuestra de los pueblos de la náhuatl, somos anahuacas, se produjo a partir de una invasión, a partir de un encuentro brutal, abrupto, un encuentro sangriento, un encuentro donde no hubo un diálogo, no fue un encuentro de iguales, fue un encuentro donde el discurso de la espada fue el discurso fundamental. Y después del discurso de la espada llegó el discurso de la cruz, que se impuso. La tristeza decirlo, pero con la llegada de los castellanos aquí, se supone que éramos alrededor de 100 millones de habitantes en todo el territorio de la náhuatl. Y 100 años después de la llegada de ellos quedábamos 3,5 millones. O sea, estamos hablando de 96,5 millones de muertes. Muertes. Muchas de ellas, o la mayoría de ellas, de forma violenta. Ahora bien, la aculturación tomó desde los inicios la forma, se vistió, se mimetizó con el proceso educativo. Porque desde el inicio los castellanos tomaron en sus manos la educación y aquellos Tezpolcali, Cuicacali, Calmecac, aquellas instituciones educativas que habían funcionado antes de la llegada de los castellanos, desaparecieron. Y se instaló como único lugar de enseñanza de los niños las iglesias. Y los maestros, los curas y los monaguillos. ¿Y qué enseñaban? La Biblia. Algunos elementos de lectoescritura, de matemática y fundamentalmente la Biblia. O sea, estaban imponiendo una cosmovisión, más que educando. Estaban imponiendo una cosmovisión. Y desde el principio de la escuela, se convirtió en una herramienta del poder para someter a los pueblos originarios subyugados bajo la bota violenta, asesina y ratera de los castellanos y después de los españoles, que hasta el día de hoy han seguido robándole a este país descaradamente. Por suerte, con el nuevo presidente que ustedes tienen, se le ha puesto un alto a esta horda de ratas que vinieron aquí a hacerse ricos
a costa del sacrificio y el esfuerzo del pueblo de México. Entonces, la escuela, amigo mío, se convirtió desde el principio en una institución aculturalizadora. Y te voy a dar otro dato. Después de la Revolución Mexicana, que ustedes con orgullo celebran, pero expulsaron a los españoles del poder político, pero la escuela lancasteriana y las iglesias siguieron con el poder educativo. Realmente la independencia de México como cultura se dio con las leyes de reforma de Benito Juárez, cuando Benito Juárez le dijo a la iglesia, cuando Benito Juárez, el benemérito, le dijo a la iglesia, está bueno ya, me regresan la tierra, me regresan la riqueza y me regresan la escuela. Ahí se da realmente una separación de tipo cultural y de tipo ideológico de la maquinaria de dominación castellana y española que llevábamos 300 años soportando. Hubo que esperar hasta un Juárez para que nos dieran el derecho a educar a nuestros hijos. Porque hasta la reforma de Juárez nuestros hijos los educaban los curas españoles. Seguían educándose en la lógica aculturalizadora de las creencias españolas. Esto es una realidad, compañeros. No estamos inventando una historia. Y desgraciadamente, después de las reformas de Juárez, tampoco regresamos a una escuela originaria que desarrollara la identidad, sino que nos quedamos con esta idea eurocéntrica de la escuela como institución instruidora más que desarrolladora de identidades. Llevamos las escuelas primarias a todos los lugares del país, pero las llevamos con la lengua castellana. No tuvimos la precaución ni la previsión de que las escuelas de los lugares originarios tuvieran como referente las culturas originarias. O sea, el proceso de llevar la lectura y la escritura como herramientas fundamentales del ser humano a los lugares donde estaban las culturas madres, también se constituyó como un proceso de aculturación. Y hoy en día, tenemos que decirlo con toda franqueza y con un poco de tristeza también, la mayoría de las escuelas oaxaqueñas continúan el proceso de aculturación porque no hablan la lengua de sus niños. Los niños están obligados a hablar la lengua de Castilla y a utilizar la ortografía de la Real y Pontífica Academia de la Lengua Española. Y todavía se llama Real y Pontífica, para que no vayan a dudar, para que no duden a quién sirve. La Academia de la Lengua Española se llama Real y Pontífica Academia de la Lengua Española. Todavía hoy nuestros niños están obligados como primera lengua de la escolarización al español. Y desgraciadamente por ahí hay escuelas que ponen como segunda lengua el inglés. Y dices, oye, pero ¿qué no pasa? Que están obligados al español y después a estudiar inglés. ¿Por qué en Oaxaca las escuelas no enseñan al menos, fíjate como digo, al menos como segunda lengua, una lengua más? ¿Por qué mis hijos no salen de la primaria hablando zapoteco, mixteco, mije, igual? ¿Por qué no recuperamos nuestras lenguas como elemento fundamental y fundacional de nuestras identidades? Yo creo que esto es un debate que nosotros tenemos que tener a camisa quitada con el Congreso oaxaqueño, con las personas que representan la educación. Es un debate a camisa quitada porque realmente no creo que estemos nosotros dignificando las culturas madres con eso que llaman la guelaguetza. Este tema se llama educación y cultura. La guelaguetza no es la fiesta de las culturas, no podemos seguir diciendo esto, hay que recuperar esa fiesta para nuestras culturas. La guelaguetza sigue siendo la fiesta del conquistador. Y tan es así que se hace la guelaguetza por regiones. Ni siquiera se atreven a hacerla por cultura madre. Y hay regiones, las regiones fueron creadas aquí en Oaxaca en la década del 50 del siglo pasado, para que nadie piense que estamos hablando de cosas de 100 años. Y hay gente que se siente vallista. No, yo soy vallista, que eso sería como decir yo soy la nada. ¿Por qué? Porque los que viven en valle o son zapotecas o son mixtecas. No existe la cultura vallista, no existe la lengua vallista, las lenguas son mije, zapoteco o mixteco, esas son las culturas. Entonces a mí la gente me pregunta, ¿te gusta la comida oaxaqueña? Digo, no sé qué cosa es eso que tú me dices, porque yo lo que como aquí, la comida de este territorio es riquísima y diversa, porque emana de varias culturas madres que hoy se les prohíbe aparecer con la patente culinaria de sus moles,
porque dicen que son oaxaqueños. Y a este estado el nombre de Oaxaca se lo pusieron los castellanos en un proceso de colonización. Entonces tendremos que diferenciar qué es lo nuestro y qué es lo oaxaqueño. Bueno, sí existe lo oaxaqueño, todo aquello que se constituyó culturalmente dentro del proceso de la conquista, cuando ya nos llamábamos oaxaqueños, tendríamos que decir que lo oaxaqueño no necesariamente es original. No necesariamente, porque se produce en un proceso de aculturalización a partir de la conquista castellana de nuestros territorios. Estas son discusiones que tenemos que tener en las escuelas. Pues yo te decía, bueno, la guelaguetza debería ser por cultura. ¿Cuántas culturas madres hoy sobreviven en el estado de Oaxaca? Se supone que son, alrededor de 16. Bueno, debería ser una guelaguetza al menos de 16 días. El lunes guave, el martes mije, el miércoles chatino, el jueves mixteca, que aparezcan esas lenguas, que los locutores ese día hablen esas lenguas. Si los que vienen visitantes no la conocen, que nos disculpen, que se busquen traductores en los pueblos y se los traigan, pero es el día del zapoteco y ese día se honra la cultura zapoteca, se baila zapoteco, se come zapoteco, se huele y se viste zapoteco, porque además tengo que decirte que muchas de los hermosos huipiles que cargan son productos también de la aculturación a partir de la conquista española. No representan ropa con la que se vestían esas culturas madres. Habría que recuperar esa historia, buscar en la historia cultural nuestra cómo realmente nos vestíamos antes de la castellanización, antes de la aculturalización producida por la conquista, el asesinato, la violación y el robo que produjeron acá la llegada de los castellanos. Así es, Miguel. Fíjate, espero yo que los amables radioescuchas con eso puedan tener la posibilidad de resignificar. Tú preguntabas por qué, por ejemplo, hoy la escuela propone la enseñanza de una segunda lengua que es el inglés, que es un proceso de aculturación, es un proceso de aniquilación de las culturas madres. Se debe a un factor de tipo económico comercial. El inglés es una lengua del que vende, del que nos impone, del que nos trae la modernidad, y nosotros pudiéramos ser cómplices de permitir pasivamente, e incluso, Miguel, sería un tema importante desarrollar cómo se genera el consenso, y estamos de acuerdo con esa posibilidad. Esas instituciones. Fíjate, yo no estoy en contra de que aprendan inglés, yo no estoy en contra de que aprendan alemán, pero la escuela no debería ser el espacio para eso. La escuela debe ser el espacio para recuperar la identidad. La escuela debe estar comprometida con las lenguas madres, no con la lengua del colonizador. Yo estoy de acuerdo que aprendan inglés, pero en las academias, por su cuenta, donde quiera, pero no en la escuela. Muy bien. Vamos a ir a una identificación de la radio y regresamos a un cuarto segmento ya en la recta final de este programa. Vamos a dejar sobre la mesa el tema de desde dónde se pudiera partir para dignificar nuestra cultura y qué pudiéramos hacer para que cobre sentido ese proceso de rescate. Vamos a la identificación de la radio y volvemos con ustedes. Estamos con el doctor Miguel de Erasmo Saldívar Carrillo en su programa Pedagogizando la Vida. Ya volvemos. Solo el amor convierte en milagro el barro. Bien, pues ya estamos otra vez en este espacio, estamos en la recta final del programa de este día, pero continuaremos desarrollando otros temas y vamos a esperar alguna sugerencia de los radioescuchas de algún tema que quisieran que se preparara para que en este espacio también se desarrollara. Estamos, Miguel, hemos desarrollado durante este día el proceso de la forma de la dominación de un pueblo hacia otro es mediante la aniquilación de la cultura, aculturando la cultura madre. Y eso fue lo que vivimos en este territorio y ahí tenemos algunas ideas
muy superficiales de lo que es la cultura y hasta se hace sentir que nuestra cultura no vale, y hay quienes pueden decir por ser zapoteca, por ser indígena, valgo menos. ¿Qué nos quedaría entonces a los habitantes de estas culturas hacer? ¿Podríamos pedirle al colonizador, por favor, que deje de hacerlo? A ver, no quiero yo moverme hacia la utopía, ¿no? De pensar que las formas de dominación capitalista ceden ante los valores humanos y la espiritualidad. No quiero yo que no me vayan a confundir. El capitalismo es un sistema de explotación que se basa fundamentalmente en la propiedad privada sobre los medios de producción. Algunos son dueños de la tierra y de los recursos, y otros de lo único que son dueños es de su fuerza de trabajo, de su inteligencia, y salen al mercado a venderse como mercancías. Así lo explica Carlitos Marx, un filósofo que a mí me gusta mucho, con el que me identifico. Lo primero que tenemos que reconocer es que Oaxaca no es un estado pobre. Oaxaca es un estado empobrecido. Digamos que Oaxaca es un estado rico en recursos naturales, rico en cultura, rico en enormes posibilidades de desarrollo cultural, pero está empobrecido por las relaciones económicas que prevalecen en el estado de Oaxaca, donde unos pocos son dueños y el pueblo es expulsado del espacio público a malvivir, ¿no? En las riberas, llamémosle así. Incluso los pueblos originarios son expulsados del Zócalo. Este es un espacio público donde se autoriza a vender a las zapaterías Pacar, a las grandes empresas, ¿no? Los grandes restaurantes, ¿no? De hecho, el espacio del centro de la ciudad solo es utilizado libremente por los pueblos originarios, que son los verdaderos dueños de este territorio, cuando hay protestas. Cuando los maestros tocan el Zócalo, los maestros liberan el espacio público y el pueblo sube a vender. Pero cuando los maestros se van o son expulsados del Zócalo, regresa la privatización capitalista, expulsan a los originarios, y entonces tenemos la idea de que así es como se ve bonito, porque nos han instalado una serie de ideas, ¿no? Entonces, se ve bonito un espacio brillante con las luces de neón, ¿no? Con la limpieza, y nuestros pueblos expulsados, ¿no? Y ahí los turistas, ¿no? Diciendo, qué hermosa es Oaxaca. A mí me preguntan, ¿qué te parece Oaxaca? ¿No es hermosa? Digo, bueno, Oaxaca es muchas cosas, pero hermosa no es. No creo que puede ser hermoso un estado con más del 90% de la población en la pobreza, con niños trabajando en los semáforos para poder malvivir pidiendo limosna. Eso no me parece hermoso. Bueno, hay cultura en Oaxaca que yo estudio y me parece una cultura que hay que recuperar. Pero no me parece hermoso el estado de cosas que prevalece, porque este estado de cosas es el que garantiza la pobreza. Nosotros no nacimos pobres, fuimos empobrecidos. No estamos condenados a la pobreza. Estamos condenados por el sistema de relaciones económicas que prevalecen. Entonces, ¿cuántas cosas podemos hacer? Bueno, yo pienso que podemos hacer muchas cosas, y además estamos obligados a hacer muchas cosas. Porque si no hacemos algo, esto va a ser eterno para toda la vida. Y no creo que nos merezcamos esta forma de vida eternamente. Tenemos que hacer cosas. Una de las cosas que podemos hacer es recuperar la escuela, que eso lo está intentando hacer la sección 22 con el proyecto del PTO. Desgraciadamente el proyecto no ha llegado hasta las últimas consecuencias. Desgraciadamente se ha quedado en algunos intentos. Hay lugares que avanzan, otros no avanzan, pero hay necesariamente que recuperar la escuela, y recuperar la escuela culturalmente. No recuperarla para instalar proyectos educativos supuestamente emancipadores que tengan como referente la cultura curricular. En Oaxaca es importante, yo no sé si en Coahuila es así, pero en Oaxaca es importante darse cuenta que el proceso de emancipación tiene que ser solidario con el proceso identitario, de educación de la identidad. En Oaxaca, emancipar es recuperar la cultura madre. Sin recuperar la dignidad de la cultura madre no hay emancipación en Oaxaca, porque los que están debajo de la bota del neoliberalismo son las culturas madres, los pueblos dueños de esta tierra. Entonces no podemos creer que con 2 o 3 proyectitos escolares de compartir taquitos y hacer bailabres recuperamos nada o emancipamos a nadie. No vamos a emancipar a los pueblos originarios del estado de Oaxaca si no recuperamos sus lenguas.
y si no recuperamos su memoria histórica. Yo en eso coincido totalmente con Guillermo Marín. Hay que recuperar la memoria histórica. Y también con Jaime Luna. Recuperar la comunalidad como fundamento ético del comportamiento de los oaxaqueños, no solo con el medio ambiente, sino con la otredad. La comunalidad como proceso de solidaridad, de empatía con la otredad. Una comunalidad que se enfrenta al capitalismo, porque el capitalismo individualista, meritocrático, competitivo, no tiene cabida en la lógica comunitaria. Porque la comunalidad significa, entre otras muchas cosas, no pretendo aquí yo agotar a mi querido Jaime Luna, pero entre muchas otras cosas, comunalidad significa vivir con la otredad, el lenguajear con la otredad, vivir en condiciones de iguales con la otredad y con la naturaleza, recuperar la dignidad de la vida que ha sido robada por el dinero, por la mercancía y por el capital. Yo creo que la escuela tiene mucho que hacer. Y además creo que se pueden hacer muchísimos intentos culturales en nuestras radios comunitarias, nuestras radios en los pueblos. Este pequeño, este pequeñísimo, este minúsculo intento que estamos haciendo aquí tú y yo creo que es algo sin grandes pretensiones, porque no pretendemos tú y yo el Nobel de nada ni el reconocimiento de nada, pero es un pequeñito aporte que queremos dar al proceso de pedagogizando la vida. Hay que pedagogizar la existencia en el sentido también de recuperar la identidad de todos los espacios de formación de sentido de los seres humanos. Regresar a lo que éramos para entender lo que estamos llamados a ser. Y ahí está interesante esta reflexión, porque regresar a lo que éramos empieza por el asunto de empezar a reunirnos, reflexionar, tratar de recuperar esa memoria histórica, ese pasado de lo que fuimos, y no aceptar dócilmente incluso algunas medidas que resultan prácticas. Por ejemplo, el tequio, que fue una forma de trabajo en que se desarrolló de manera cooperativa muchas cosas en las comunidades, hoy se ha venido pervirtiendo cuando se permite que tu padre de familia envíes a un trabajador que a cambio de dinero va y hace tu trabajo en la escuela. ¿Sí? Es una forma, por supuesto, ya reflexionaremos acerca de si ese es el papel, como podemos colaborar los padres de familia al interior de la escuela, pero podría ser una pequeña muestra que nos sentemos, reflexionemos y que no aceptemos pasivamente o que no aceptemos como una mejor relación determinada por medio del dinero esas responsabilidades que tenemos con la escuela. Miguel. Otra cosa que se puede hacer es recuperar desde la escuela la memoria ancestral de nuestros pueblos. Todos los pueblos nuestros tienen personas grandes de 100, 90, 80 años. Cada vez que se muere un viejito de 80 años, se muere en una biblioteca, por favor. La biblioteca no es la biblioteca que tiene la escuela con 4 libros flacos ahí. La biblioteca también es las personas adultas, grandes, que están en la comunidad. Hay que invitarlas a los jardines, que le hagan a los niños cuentos de los que le hacían a ellos, que le hagan al niño el cuento en castellano y después en zapoteco. Hay que recuperar nuestra lengua. En Oaxaca hay muchísimos jardines de niños que desgraciadamente tienen en sus paredes las pinturas de Walt Disney, de todas estas princesas y protagonistas del mar y de Dios sabe cuántas cosas aculturalizadoras. ¿Por qué no llenamos los jardines de nuestra cultura madre? Con los nombres en mije, zapoteco, mixteco, según las escuelas. ¿Por qué no tenemos un programa en preescolar que se llame Conversando con Abuelos? Y que los diferentes abuelos vengan y ese día se ponga su ropita nueva y se siente y hable con los niños 1 hora, media hora, y el nieto feliz porque su abuelo va a ser el maestro ese día. ¿Por qué no traemos a los abuelos que nos enseñen a hacer cestas? Que tantas cosas que nos tienen que decir los abuelos y las abuelitas en los jardines, y nosotros brincoteando en una currícula aculturalizadora y diciendo que queremos salvar las culturas mal. Esas son cosas que podemos hacer desde la escuela. Se pueden hacer muchísimas cosas, pero repito, en Oaxaca el proceso emancipador tiene que ser solidario con el proceso de recuperar la memoria histórica y la cultura madre de nuestros pueblos oprimidos. Ahí está, señores padres de familia. Amable radioescuchas, ahí tenemos una tarea por hacer. Vamos a intentar que la comunidad entre a la escuela. Vamos a quitar esas figuras de Walt Disney, de la Cenicienta, con la que se ilustran a los jardines, a los jardines de niños, y vamos a hacer
algunas alegorías a nuestras propias culturas originarias. Miguel, pues el tiempo se nos fue. Un programa más con estos conceptos tan importantes que nos diste, se va sin sentir. Estaremos aquí una semana más de regreso. Hasta la próxima. Les mandamos un abrazo. Solo el amor convierte en milagro el barro.